Rambo ha vuelto, en forma de chapas. El viejo mito de la propaganda de Reagan, aquel héroe que liberaba al mundo con el torso engrasado, ha envejecido igual que Rambo 3, mal. Pero lo curioso es que, contra todo pronóstico, también ha vuelto mejor que nunca. O al menos mejor que aquellas secuelas que lo convirtieron en un póster. Porque el Rambo que regresa en 2008 ya no es un icono de gimnasio, sino un veterano roto. Y el que aparece en 2019, bueno, digamos que es el geriátrico vengador que nadie pidió. Dos películas totalmente desiguales, opuestas en tono y en resultado. Una sorprendentemente mejor de lo esperable y la otra tan absurda que ni el propio Stallone pareció gustarle. En este vídeo hablaremos de las aventuras geriátricas de John Rambo, de cómo el héroe más rentable de la Guerra Fría reapareció convertido en la sombra de sí mismo, de cómo Rambo 4 intentó redimir al personaje devolviéndolo al barro y de cómo Last Blood decidió hundirlo en él. En un viaje entre la autocrítica, la autoparodia, entre la violencia que duele y la que entretiene. Y sobre todo, una pregunta muy simple. ¿Qué queda cuando el mito ya no tiene nada que decir y solamente puede disparar? Why at this stage of your career? This is an action movie. He is an action hero. You're in an age where you're older than most action... older than most action heroes' fathers in some degree. Why do you want to do this now? La saga de Rambo ha recorrido un largo camino. First Blood fue denuncia de un veterano que lloraba en una comisaría porque el país que lo entrenó ya no sabía qué hacer con él. Pero ojo, también era propaganda en bruto, porque en medio del discurso de víctima, Rambo dejaba caer lo de siempre. No nos dejaron ganar. It wasn't my war, and I did what I had to do to win, but somebody wouldn't let us win. El germen ya estaba ahí. Y después llegó la mutación completa. Rambo 2 convirtió Sarabia en una victoria de videoclub. La derrota en Vietnam se reescribió entre flechas explosivas y junglas de cartón. El trauma se borró y solamente quedó el póster. Y Rambo 3 fue todavía peor, mucho peor. Una vergüenza histórica. Rambo luchando junto a los mujahidines, con dedicatoria final incluida. Esa película hoy es casi un borrón en la saga, propaganda tan burda que nadie quiere recordarla, ni siquiera Rambo 4. Con este pasado encima, llegan las dos películas que intentan modernizar esta saga, Rambo 4 y Last Blood. Ambas buscan escapar del póster ochentero y darle un aire crepuscular al personaje, pero los resultados no podían ser más diferentes. En 2008, Rambo 4 devuelve al personaje al barro. Lo muestra viejo, cansado, sin esperanza. La violencia ya no es un espectáculo, pese a que sea más gore que nunca. Es física, sucia, incómoda. El héroe no es un mito invencible, es un hombre agotado que solo sabe responder con brutalidad. La película le quita la brillantina y enseña lo que hay debajo, carne rota y mucho silencio. En 2019, Last Blood intenta repetir la jugada, pero se pierde. Arranca con un tono de western crepuscular. Rancho, caballo, atardecer, pero a mitad del camino se convierte en otra cosa. Un thriller de secuestros con narcos y trampas en túneles, funcionando como un John Wick versión gore, pero que su cierre es un desastre. Lo que prometió ser un gran epílogo termina siendo un Home Alone sangriento, mezclado con un Taken de hacendado. El contraste marca el eje del capítulo. En 2008 la violencia pesa y tiene un sentido por muy fuerte y muy gore que sea y muy espectacular, y en 2019 la violencia simplemente entretiene. Y esto no es poca cosa, porque el mito cansado, como por ejemplo en Sin Perdón, funciona cuando la edad se nota, como pasaba con el personaje de Clint Eastwood, cuando el disparo tarda un segundo más, y cuando el cuerpo ya no aguanta igual. Pero se diluye cuando se convierte simplemente en un truco de feria, como pasa en Last Blood, porque mientras que en Rambo 4 se le nota más lento y más cansado, en Last Blood con 11 años más resulta que ha rejuvenecido físicamente por arte de magia. Aquí la pregunta no es si Rambo puede seguir matando. Si es rentable, lo sacarán del geriátrico y le darán otra metralleta, no hay problema. La pregunta es si todavía tiene algo que decir. En 2008 parece que sí. En 2019 todo indicó lo contrario. Y ahí está la trampa. ¿Estamos viendo el final de un mito o solamente el alargue artificial de un héroe que ya no tiene nada nuevo que contar? La respuesta no está en el machete ni en la metralleta, está detrás de cámara. En 2008, Stallone tenía las riendas. Venía de cerrar con dignidad la saga de Rocky en Rocky Balboa de 2006. Y quiso hacer lo mismo con Rambo. Nada de flechas explosivas, ni poses de póster, y ni mucho menos chistes baratos como en Rambo 3. Quiso barro, quiso sangre, quiso crudeza. Por eso, Rambo 4 tiene esa sensación de violencia incómoda. La cámara no corta, no decora, no celebra, muestra. Stallone quería limpiar la caricatura de los 80 y devolver al personaje algo de humanidad, aunque fuera humanidad de un tipo que solo sabe matar, y lo logra. 11 años después, en 2019, el control ya no era el mismo. Stallone hablaba de rodar un western crepuscular, una película con un estilo de no es país para viejos.
con un Rambo viejo enfrentando a sus fantasmas. Pero los productores tenían otra idea. Un thriller de secuestro con narcos, fácil de vender, con acción reconocible. Y ahí es donde Last Blood se rompió, porque intenta hacer dos películas a la vez. Y falla en ambas, un western íntimo pegado a un Taken de hacendado, y el resultado es totalmente disonante. La mitad de la película parece un melodrama crepuscular, y la otra media película un parque temático de trampas gore. Y al final no brilla ni como película de acción ni como western crepuscular porque no eligieron ningún tono de los dos. Y aquí está uno de los problemas que pasa en casi toda la industria. Cuando manda un autor, el personaje pesa, la obra tiene calidad, pero cuando manda la industria, el personaje se convierte en una plantilla y en algo mediocre. Y eso se nota en 2008. Stallone decidió arriesgar, apostó por un Rambo totalmente incómodo, viejo y brutal. Lo primero que sorprende en Rambo 4 es que no hay rastro de la épica ochentera, no hay planos que glorifiquen, ni explosiones que parezcan fuegos artificiales. Aquí la violencia es otra cosa, es carne destrozada por proyectiles, cuerpos desmembrados, sangre que empapa la cámara. Es incómodo, es seco y sobre todo es creíble. Y aquí está una de las virtudes más claras de Rambo 4. Por primera vez desde la primera entrega, la violencia se siente real. No son maniquís explotando ni disparos genéricos como en Rambo 2 y 3. Aquí cada impacto duele, el sonido de las balas es seco, la sangre mancha el encuadre. Los cuerpos se deshacen por las balas delante de ti. La película no invita al aplauso, sino a encogerte en la butaca. Pero lo que rodea esa violencia no siempre funciona igual de bien. El guión se fue reescribiendo sobre la marcha, y se nota. La historia avanza a trompicones, saltando de los misioneros cristianos a los mercenarios y de ahí al rescate final como si fueran tres películas distintas pegadas sin demasiado cuidado. Esa irregularidad le quita ritmo y hace que a veces Rambo 4 parezca más un conjunto de bloques que un relato bien hilado. Y además, Rambo 4 arranca con imágenes reales de la represión en Birmania. No es un decorado, no son extras. Son noticiarios de ejecuciones, torturas y matanzas civiles. Stallone abre su película con un genocidio silenciado por los medios internacionales, y el cual era totalmente cierto, y coloca a Rambo en mitad de esa barbarie. Es un gesto radical, de repente, un icono de cine de acción barato se convierte en un altavoz de un conflicto olvidado. Uno de verdad, ya me entendéis, no como la 2 y la 3. Pero aquí está la paradoja. Rambo, que los 80 repetía el mantra de no nos dejaron ganar como coartada para reescribir Vietnam, ahora reniega de todas las guerras. Un poco tarde, pero bueno. Su discurso en Birmania es claro, nada cambia, nada sirve, la violencia siempre se repite. Es un giro importante. El héroe de la propaganda se muestra cansado, hastiado y descreído. El problema es que la película no se atreve a cerrar el círculo, porque aunque exhibe sin pudor la barbarie de Birmania, nunca llega a trazar el paralelismo con lo que Estados Unidos hizo en Vietnam y el propio Rambo hizo en esa guerra. Era el momento perfecto para que Rambo mirara atrás y se reconociera en sí mismo esa parte de brutalidad, para que pensase en el napalm arrasando aldeas, en la gente naranja envenenando generaciones, en las masacres que ellos mismos hicieron. Ahí había material para darle un arco de autoexploración y convertir Rambo 4 también en una película de redención. Y además, que la época había cambiado, ya no son los 80, eran los 2000, y hablar de la guerra de Vietnam como un error ya no era un tabú. Pero no lo hace. La cámara denuncia la matanza en Birmania. Y es meritorio, vamos a reconocer las cosas como son. Pero claro, siempre que los verdugos no lleven la bandera de Estados Unidos. Ese doble rasero es la grieta del fin. La guerra está mal, pero solamente cuando la hacen los otros. Las matanzas son inaceptables, salvo que lo haga un país con una bandera de barras y estrellas. Y ahí se revela un cinismo doble. El primero, involuntario. La película señala con el dedo la barbarie de Birmania, pero calla ante la memoria de Vietnam. Es capaz de mostrar ejecuciones documentales en la introducción, pero no se atreve a mirar el napalm, el agente naranja o a My Lai, una denuncia selectiva que deja claro hasta dónde llega la valentía de este relato. Y esa no es una crítica vacía, puesto que es el propio Rambo quien rememora parte de la primera y segunda película en flashback, incluso el final alternativo de la primera donde él muere a manos de Trautmann. Y es una lástima porque al rememorar, por lo que sea, no une la línea de 2 puntos y llega a la conclusión lógica, que él fue parte de esa barbarie que detesta del ejército de Birmania. Pero bueno, el segundo cinismo es voluntario y funciona, y lo encarnan los personajes de esta película. Los mercenarios desprecian cualquier discurso moral, reduciendo la guerra a un negocio y rutina, y hasta uno de los misioneros, que al inicio rechaza con firmeza la violencia, termina convertido en un verdugo improvisado al matar a pedradas a un soldado birmano. Y con este gesto grotesco, la película afirma que en esta jungla nadie se salva, hasta los pacifistas se corrompen. Stallone graba la acción como si quisiera borrar las entregas anteriores. Rambo sigue pareciendo invencible, pero no por músculo ni por un sprint heroico. Ahora es una máquina vieja, más lenta, más torpe, pero letal por pura experiencia y conocimiento. La edad se nota.
Cada gesto le pesa, cada disparo suena a un último recurso. No hay heroísmo, hay pura supervivencia. El clímax con la ametralladora fija es el ejemplo perfecto. No es un festival para aplaudir, es una carnicería en plano sostenido, hombres reducidos a polvo de carne. El ruido ensordece, la cámara no se aparta, y lo importante no es que Rambo gane, sino que sobreviva un día más. La diferencia con Rambo 3 es brutal y hay un salto de calidad. Allí cargaba en una batalla ridícula, corriendo de frente contra un ejército entero. Aquí no, aquí dispara quieto, desde una torreta que se va bañando de sangre a medida que las balas destrozan a cada enemigo. Un burro humano que resiste por pura inercia, no por épica. Ahí, Rambo 4 encuentra su fuerza. Y luego está el regreso a casa. Un plano sencillo, pero cargado de mucha intención. Un hombre viejo caminando por un camino de tierra hacia un rancho polvoriento. Y lo hace vestido exactamente como en 1982. El mismo peinado, el mismo traje verde, la misma mochila colgada al hombro, incluso la sonrisa. Esa media sonrisa que en First Blood aparecía solo una vez justo antes de visitar a Delmar Berry, su único amigo vivo. Y esa sonrisa vuelve aquí. Es un gesto mínimo, pero que dice más que cualquier discurso. Rambo, después de tanta masacre, vuelve a casa como si por fin cerrara el círculo que quedó abierto en la primera película. Stallone lo coloca ahí para dejar claro que la historia podía terminar en forma circular, sin más artificios. El vagabundo de 1982, rechazado por todos, encontraba al final de 2008 un lugar al que regresar. Rambo cierra con esta película el inicio de Rambo 1, encontrando por fin el hogar que siempre había anhelado. Y este cierre era el perfecto, no era épico, no era ruidoso, era humilde, un adiós que no necesitaba reabrirse nunca más. Y sin embargo, 11 años después, alguien decidió romper esa puerta y alargar una historia que ya había terminado. La intención inicial parecía clara. Stallone quería darle a Rambo una despedida a lo western crepuscular, como si quisiera rodar su propia versión de Sin Perdón, un guerrero envejecido que encarna al ocaso, no con gloria, sino con resignación. Ese tono pedía introspección, silencios, un mito que al fin se desarmaba. Pero los productores tenían otra idea. Acción reconocible, violencia explícita y clichés, muchos clichés. Y de esta tensión nace un monstruo. Una película partida en dos, obligada a ser elegía y espectáculo al mismo tiempo, y que no consigue hacer bien ni una cosa ni otra. El arranque, eso sí, es potente. Rambo mayor, rancho, caballo, atardecer y sobre todo, esos túneles que ha construido bajo tierra. Son un eco de Vietnam, sí, pero también un gesto de refugio. No solo son preparación para la guerra, son un hogar invertido, un espacio donde guardar el trauma, donde convivir con él. Y ahí la idea tiene mucha fuerza, porque conecta con algo muy real. Muchos veteranos o supervivientes de experiencias extremas se aferran a estos rituales, a esos lugares de control donde sienten que todavía tienen poder sobre lo vivido. En esos túneles, Rambo parece humano, no un mito. El problema llega, eso sí, con la trama. En lugar de sostener el tono crepuscular, la película recurre al cliché más gastado. La joven secuestrada por narcos. Es el camino fácil para justificar otra ronda más de violencia. Y lo peor de todo es que ni siquiera respeta la lógica interna del personaje. Y esto se ve cuando Rambo va por primera vez a intentar rescatar a la chica. El gran Rambo, maestro de emboscadas, el mismo que en Rambo 3 podía infiltrarse en una base soviética a plena luz del día, aquí cruza la frontera y entra en el corazón de un cartel como si fuera un turista desorientado. Se planta en una plaza de narcos, un lugar que cualquiera sabe que está hipervigilado, y actúa como si no supiera lo evidente, que en ese entorno cada esquina es una emboscada. No es un fallo de cálculo, es un fallo de escritura. Y claro, lo que recibe es una paliza, y aquí empieza el idiot plot, cuando la trama avanza porque sus personajes simplemente son subnormales y no dan para más. Y además, lo peor es que esa paliza no sirve para nada en lo dramático. Le dan una paliza por tonto y no le hace replantearse nada. Y el guión convierte a una leyenda en un inconsciente, en alguien que se mete en la boca del lobo sin plan ni estrategia, lo contrario a lo que había hecho antes. Y para rematar, el narco principal tampoco queda mucho mejor parado. En una competición de quién es más idiota, en vez de liquidar a Rambo en ese momento, lo lógico en su papel, decide dejarlo vivo y marcarlo con un cuchillo como un villano genérico que firma su futura derrota. Y además que la paliza no cambia nada, porque no abre un arco de culpabilidad de Rambo. Pese a que precisamente, por su acción, los narcos toman represalias y la joven muere maltratada. Rambo, en lugar de asumir esas consecuencias y enfrentarse a la culpa, reacciona exactamente como siempre. Venganza y listo. Al final, todas esas introducciones crepusculares son devoradas por una película de serie B. La película pierde la oportunidad de explorar lo único nuevo que podía ofrecer. Un héroe enfrentado al peso de sus decisiones. Luego tenemos uno de los puntos más cuestionados de Last Blood, que es cómo retrata a México. El país no aparece como un escenario complejo, sino como un decorado de pesadilla, calles sin ley,
y ciudadanos reducidos a caricaturas de violencia y miseria. La frontera se convierte en una línea moral, al norte el espacio seguro de Rambo, al sur un territorio condenado a ser guarida de traficantes, proxenetas y asesinos. México en esa película no es un país, es un estereotipo. Y esto, obviamente, por el contexto de la época, sentó fatal. La película se estrenó en 2019, en pleno auge del discurso de Trump sobre la frontera, con el muro como símbolo central de la campaña. No es casual que los críticos latinoamericanos hubieran leído la película como una encarnación perfecta de esa narrativa. La recepción en México fue lógica, fría cuando no abiertamente hostil. Para muchos espectadores resultaba insultante ver reducido su país a un catálogo de horrores prefabricados. Mientras que en Estados Unidos la película se vendía como un retorno honesto a la brutalidad de Rambo 4, en México se leía como lo que era, otra pieza más en la tradición de Hollywood que convierte al sur en una frontera demoníaca. Y tras todo esto, llegamos al rancho. La secuencia final condensa todo lo que es esta película, y en cierto modo todo lo que Rambo se ha convertido. La incapacidad de distinguir entre símbolo y espectáculo. Los túneles que Rambo ha excavado bajo su casa, concebidos como refugio, como eco del Vietcong que le marcó para siempre, terminan convertidos en un escenario de una carnicería barata. Lo que en un inicio tenía un valor psicológico, el intento de controlar el trauma, se convierte aquí en un parque de trampas sanguinarias, la versión sangrienta de Solo en Casa o Home Alone. Y aún así, hay que reconocerlo, es lo único que funciona en esta película. Aunque el contexto sea plano y el guión sea muy absurdo, la secuencia tiene ritmo, claridad visual y un pulso que Stallone no ha perdido. La acción está bien rodada, el montaje es preciso y cada golpe tiene un peso. Por un momento la película recuerda lo que Rambo 4 había recuperado, más o menos, la brutalidad sin glamour. Para acabar esta escena, luego tenemos la famosa escena del corazón, la cual pretende ser el gran golpe final, el gesto del guerrero vengador. Rambo arranca el corazón del enemigo para que en teoría sienta lo mismo que él, pero el gesto no trasciende. Quitando el gore no hay catarsis, no hay justicia poética, no hay nada. Solo un intento de dramatizar lo que la película nunca se atrevió a construir, la culpa. La muerte se resuelve con otra muerte. Y al final del día lo que queda es que esta película tiene una trama que se ha movido porque sus personajes son idiotas. El de la chica por meterse en la cueva del lobo y el de Rambo porque tuvo amnesia de estrategias de guerra muy convenientes. Por lo menos la chica tenía una trama algo justificada, buscar a su padre. Rambo le podrá haber arrancado el corazón al enemigo, pero al final del día ha llegado ahí porque en esta película ha sido un subnormal. Y aquí llegamos al epílogo. El plano a caballo, con el sol cayendo en el horizonte, que busca evocar a centauros del desierto, la imagen del héroe que ya no encaja, que se aleja porque su tiempo ha terminado. Pero lo que John Ford construye como tragedia, ya que Ethan no podía ser parte de una familia porque estaba hecho de violencia, y aquí no tenía sentido, Rambo no se aleja de un mundo que lo rechaza, sino que se aleja de un campo de batalla que él mismo ha creado, no se exilia, huye de su propia caricatura. La contradicción define todo este final. El Rambo post-Reagan abandona la propaganda fácil de la Guerra Fría para asumir, al menos en apariencia, que toda guerra es una condena. Es una crítica a medias, casi cínica, pero revela algo del personaje. Quiere escapar de la guerra, pero no puede huir del soldado que lleva dentro. En teoría, el plano del caballo debía representar descanso, liberación o cierre. En la práctica, no representa nada. Rambo no va a ningún sitio ni deja nada atrás. Es un calco de una gran escena sin entender por qué funcionaba ni qué la hacía grande. Y lo peor de todo es que Rambo ya había tenido su final. Rambo 4 cerraba el círculo con una sencillez casi perfecta. Reabrir esta historia 11 años después no solamente fue innecesario, sino una forma de manchar su propio cierre, convertir un adiós honesto en una secuela sin propósito ninguno. Y ahí está la diferencia. Algunos héroes sí que supieron irse. Rambo no es uno de ellos. Rocky, también de Stallone, encontró su salida desde la ternura. Rocky Balboa y Creed entendieron que el relevo no es una derrota, sino una forma de victoria. El viejo púgil cede el ring, acepta el paso del tiempo y deja que otros continúen su historia. Cuando Rocky se despide, ya no lo hace como un símbolo del triunfo, sino de la memoria. Logan, en cambio, eligió morir. No por castigo, sino por sentido. Su sacrificio tiene peso porque resume todo su recorrido. Una forma de renuncia a su cuerpo desgastado y a la violencia que ya no quiere ejercer más. Logan no solamente muere, deja algo, hay un legado, hay un sentido en su agotamiento. Cuando cae, lo hace con conciencia de lo que protege. No hay épica vacía, hay redención. Y luego está el Batman de la trilogía del Nolan, el héroe que finge su muerte para vivir, un final que opta por la esperanza.
Nolan convierte el mito del sacrificio en una posibilidad de futuro, el hombre que deja el símbolo atrás y recupera su humanidad. Bruce Wayne no muere ni mata, se retira, entiende que ser el héroe no puede ser una condena eterna. Su legado es precisamente ese, demostrar que la máscara puede caerse sin que el mundo se derrumbe por ello. Rambo, en cambio, sobrevive, pero no deja nada. No transmite experiencia, ni legado, ni enseñanza, y este es posiblemente el peor pecado de Last Blood, que le arrebata precisamente a esta saga su final. La paradoja es que el héroe que quería representar al veterano olvidado ha terminado convertido en su propia caricatura. Rambo no muere, pero tampoco vive, no cambia, no enseña, no pasa el testigo. Es un mito que se niega a morir y por eso mismo deja de tener sentido. Su epitafio ya está escrito, un soldado que ha sobrevivido a todas las guerras, salvo a la necesidad de seguir disparando. Rocky encontró la paz, Logan encontró el sentido y Batman encontró el relevo. Rambo, en cambio, solamente encontró otra bala más. Y cuando un mito ya no tiene nada más que decir y solamente puede volver a disparar, es cuando de verdad se ha acabado. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro en el que hablo de Scarface, una película que muchos no han querido entender, y que va mucho más allá de gángsters y narcotráfico. Haz clic y descúbrelo, y de paso, dale un like, que creo que por este curro me lo he merecido, ¿no? Nos vemos.